Hola a todos. Empezamos la clase número 9. Construir relaciones, no solo ventas. Vamos a aprender un principio que cambia completamente la manera de vender. No se trata de cerrar ventas. No es una actividad fría. Se trata de construir relaciones duraderas. Esto es importante no solamente para el trabajo de un vendedor, sino que en todo ámbito de la vida. Porque una venta puede ser momentánea, pero una relación dura años. Y eso es lo que realmente hace crecer a un profesional. Veamos el principio número 1. Las personas, no las transacciones comerciales. La Biblia dice en Proverbios 17:17, el amigo ama en todo tiempo. Y en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esto también aplica en el trabajo. Un cliente no es una cifra, no es un ticket, no es una venta. Es una persona que quiere sentirse valorada y respetada. El principio número 2. Recordar crea conexión emocional. Dice en Proverbios 27:9, el cordial consejo del amigo al hombre alegra. Una de las formas más poderosas de crear relación es recordar. Ejemplo, tenemos un cliente frecuente. Una clienta entra a la tienda. El saludo común es buenas tardes, buenos días, buenas noches, pero alguien que construye relaciones dice, señora Ana, qué gusto verla nuevamente. Eso comunica que usted le da importancia a sus clientes, recuerda los nombres y se siente feliz por el regreso. Profundizando la relación. ¿Qué pasa? Ella, semanas atrás, estaba buscando algo específico. El vendedor tiene buena memoria y dice, señora Ana, usted estaba buscando unos zapatos de color azul la semana pasada. Mire, aquí están. En ese momento, te conviertes en alguien de plena confianza. Veamos el principio número 3. Interés genuino. Dice en Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué es este principio? Las personas perciben cuando realmente sientes que ellas te importan, no solo cuando quieres vender. El ejemplo práctico. El cliente dice, necesito algo para el trabajo, estoy muchas horas de pie, camino mucho, debe ser algo cómodo. La respuesta superficial es, estos son cómodos, mírelos. Pero la respuesta que crea una relación emocional dice, entonces lo que usted necesita es algo que le haga sentir bien todo el día. Permítame mostrarle opciones que le van a ayudar a sentirse mejor durante su jornada. Estás escuchando, te importa lo que dice la persona, respondes con propósito. Ahora el principio número 4. Tratar bien incluso cuando no hay venta. Dice en Proverbios 3, del 3 al 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, y hallarás gracia y buena opinión. No todos los clientes comprarán hoy, inmediatamente. Algunos recordarán cómo los trataste, valorarán tu servicio profesional y volverán a ti. Veamos un ejemplo. El cliente que no compra. Dice, lo voy a pensar. La respuesta correcta de un buen profesional es, perfecto, tómese su tiempo. Si decide volver a nuestra tienda, con gusto le serviré. Sin presión, sin incomodidad, eso deja la puerta abierta a la segunda oportunidad. Veamos el principio número 5. El cliente que parece pasajero.
Dice en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. El ejemplo de un cliente que es un turista. Dice el cliente, estoy de vacaciones por aquí, regreso a mi país mañana. Y usted, como vendedor, puede responder, qué gusto que nos visite. Si desea algo cómodo para caminar, puedo mostrarle opciones de alta y media gama. Atiendes con excelencia, aunque pienses que no volverá, aunque pienses que es un extranjero. Pero antes de irse, el cliente dice, volveré el próximo año. Y cuando esa persona esté en su país, recordando su viaje pasado, recordará también tu tienda, porque siempre recordamos cómo nos hicieron sentir las personas en los lugares donde estuvimos. Y tú respondes, será un gusto que regrese a nuestra ciudad. Y cuando este cliente regrese a tu ciudad el siguiente año, recordará dónde fue bien tratado y volverá a tu tienda. Veamos el principio número 6. La amabilidad transforma experiencias. Dice en Efesios 4:32. Sed benignos y misericordiosos. La amabilidad no es un detalle, es una estrategia poderosa. Veamos un ejemplo. Cliente molesto o enojado. Solo estoy mirando, pero lo dice de mala gana. La respuesta fría de un vendedor a quien no le importa su trabajo es ok. Pero la respuesta que intenta crear una relación a largo plazo dice, perfecto señor, si necesita ayuda, estoy aquí. Esto mantiene el respeto sin presionar, sin invadir y sin molestar. El principio número 7. Las relaciones sostienen el éxito. Dice en Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno. ¿Cuál es el principio aquí? El crecimiento real, el progreso real, se construye con relaciones. ¿Cómo aplicamos esto? Con compañeros. Tratar con respeto, apoyar y colaborar. No competir destructivamente, sino construir equipo donde cada uno juega en su posición y colaboran entre todos para ganar el juego al final del día, para el bien de la empresa, de los trabajadores y de los clientes. Con jefes se muestra consistencia, respeto y buena actitud. ¿Qué es una buena actitud? Son los buenos modales. Es esta excelencia, esta elegancia interna de la que hablamos en otra clase. Esta es la buena actitud. Uno no necesita ser multimillonario para ser elegante por dentro. Al ser elegante por dentro, tener clase, se refleja en las buenas maneras. Esto genera muchísima admiración, respeto y buen trato. No se trata solamente de llegar ahora, salir ahora, cumplir estos básicos requisitos de un trabajador. No se trata de hacer check en solamente esto tan de formulario. Se trata de brillar, de que se note el carácter de Cristo, que uno pueda decir, esa persona es cristiana, se nota, brilla, tiene una luz especial, es la luz de Cristo brillando en esa persona. Esto genera una confianza y una admiración en todas las direcciones, hacia arriba, donde están los jefes, hacia abajo, donde están tal vez funcionarios de menor jerarquía, hacia los laterales, que son los compañeros de trabajo, y los clientes. Es decir, es una confianza y una admiración por la forma cristiana de vivir. Y el principio final. Las personas recuerdan cómo las hiciste sentir. Esto es clave, fundamental, importantísimo. El cliente se va a olvidar del precio, del modelo, de la marca, pero nunca se olvidará cómo se sintió contigo en tu tienda. Veamos unos consejos prácticos. Recuerda los nombres, recuerda preferencias,
Menciona compras anteriores. Escucha con atención. Mantén un trato cálido y respetuoso. Pequeños detalles, grandes diferencias. Muy bien. Cerramos nuestra clase de hoy. Y recuerda, una venta termina, pero una relación dura años. Y cuando construyes relaciones, el cliente confía en ti, regresa a ti y te recomienda. Recuerda esta frase final. Las personas olvidan los precios, pero nunca olvidan cómo las hiciste sentir. Nos escuchamos en la próxima clase. Será la clase final. Ya estamos por terminar. Un abrazo.